Saludos amigos, les damos la bienvenida a Reseñas, Rafael Núñez. Y Adelaida Martínez, aquí estamos como cada sábado. Como cada semana, con muchas noticias nacionales e internacionales. Señores, la Asociación Dominicana de Profesores con manifestaciones por aumento salarial. Los médicos y los maestros tienen a uno al coger la loma. Pero los profesores son los que menos se pueden quejar. Sí, desde mi punto de vista, como ciudadana, como periodista. Y aquí la gente... Yo no he estado viendo, pero es que... La gente... Lo que yo quisiera saber es qué calidad nos dan. Exacto. Porque usted ve a un profesor, no todos, no voy a generalizar, la mayoría de los profesores dominicanos que se oponen a que traigan profesores de otros países para que los instruyan, no saben ni escribir. Así es. Pero no solo eso, no saben ni expresarse oralmente. Y un niño en las aulas aprende de oído a expresarse de manera oral según escuche a los otros. Así es. Esa influencia del maestro, de la maestra, es demasiado grande y los profesores de aquí se han quedado hasta análogos con una generación que le ha pasado por delante. Los sueldos se lo han incrementado a cada rato desde que se implementa el 4% para educación. Y el contexto en el que hacen una protesta, por Dios. En conclusión, en base a lo que tú has dicho, eso es político. Qué pena. En medio de un proceso electoral, porque ellos y los médicos solo saben exigir. De los impuestos que nosotros pagamos, ellos solo saben exigir. Y cuando uno va a un hospital público, ¿cuál es el trato que le dan buena parte de los médicos al paciente? ¿Cuál es el trato? Que no hay humanidad, perdieron la vocación de ser médicos y de ser maestros. Pues eso tenemos nosotros ahí. Y acaban de aumentarle un 8%. Entonces, y la calidad de ellos en declive. Entonces, cuando se le va a cuestionar a unos o a otros, entonces no quieren ni que se le exija, porque ellos son intocables. Balaguer lo hizo bien con Citracode. Lo desbarató. Destruyó eso porque era un nido de mafias. Qué barbaridad. Y nada más hay que adentrarse en lo que es la cooperativa de maestros y lo otro, y la otra cooperativa. Ese resumen de noticias que nos va a dar María Alejandra La Sala tiene esa información como básica y otras en el plano internacional. Así es que veamos el resumen de noticias. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Iniciamos las informaciones. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, se concentró en una marcha pacífica frente al Ministerio de Trabajo de Santo Domingo y Santiago, en reclamo de una serie de mejoras, entre ellas aumento salarial del 20%, la designación de más personal en las escuelas, así como la construcción de 2 hospitales, centros sociales y la inclusión en el programa de medicamentos de alto costo de salud pública, algo que según la ADP no ha sucedido. En ese sentido, el ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció la aplicación de un aumento salarial de un 8% para todos los docentes. El aumento es un equivalente a 5.174 millones de pesos en lo que resta del año del presupuesto. El presidente Luis Abinader presentó datos relativos a la reducción de la pobreza, el incremento del empleo y la mejora salarial en el país desde el año 2020. Indicó que desde el inicio de su gestión y hasta la fecha se han facilitado más de 657.000 empleos nuevos y recuperados. Además, se han realizado 400 ferias y jornadas de empleo. Asimismo, informó que la reducción de la pobreza en un 56% se atribuye al aumento del ingreso laboral per cápita y que según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la pobreza se redujo en un 4.6 puntos porcentuales del 2019 al año 2023. En los primeros 4 meses de este año 2024, la República Dominicana registró al menos 104 muertes violentas. De la cifra mencionada, 50 corresponden a homicidios,
ocurridos durante diferentes incidentes, la mayoría en atracos, disputas personales y trifulcas entre bandas. Recientemente, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, indicó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes acumulada en lo que va del 2024 se encuentra en 10.11. Según precisó, hubo una reducción de 13.9% en comparación al mismo periodo del 2023. La farmacéutica AstraZeneca admitió que su vacuna contra el coronavirus puede provocar un inusual efecto secundario relacionado con una irregularidad en la coagulación de la sangre. Se trata del síndrome de trombosis con trombocitopenia, que ocasiona que las personas presenten coágulos en los vasos sanguíneos del cerebro y otras partes del cuerpo. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Para ampliar estas y otras informaciones, puede dirigirse a nuestro portal www.reseñas.com. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el analista económico Henry Hebrard. Henry Hebrard es analista económico, consultor empresarial y un experimentado charlista. Durante más de 30 años en Latinoamérica ha acumulado una amplia experiencia en el sector del comercio internacional y planificación estratégica. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el analista económico Henry Hebrard. Continuamos con Reseñas. En esta sección de la entrevista central tenemos a un invitado de este programa siempre, el economista Henry Hebrard, también consultor de comunicación, de economía, esa es mi área, comunicación, consultor de economía. Así es que bienvenido a este programa. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, siempre me hace sentir bien estar aquí con ustedes. Claro. Bienvenido, Henry. Vamos a pasar revista a los temas económicos, ¿verdad? Sí. A propósito de que ya cierra un periodo gubernamental 2020-2024 y se aproximan las elecciones presidenciales y congresuales. Bienvenido. Muchas gracias. Quisiera, Henry, comenzar por los augurios que plantea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, respecto al crecimiento de las economías del Caribe y Centroamérica. Especialmente el Fondo Monetario Internacional ha dicho que República Dominicana estará entre las economías que más crecerá en la región, 5.4, si no mal recuerdo. ¿A qué se debe que República Dominicana saque la cabeza de esa manera, no obstante a que el mundo no está tan bien en términos de crecimiento? Y traigo a colación también un artículo que salió en una revista española, escrita por un periodista de una gran experiencia que fue el director del Mundo, David, no recuerdo el apellido, pero es David, donde él viene a República Dominicana y hace un reportaje en donde dice en su entrada que en América Latina encontrar un país que pueda sacar la cabeza en medio del populismo, la delincuencia y todo, República Dominicana hace su propuesta positiva. ¿Qué le parece ese panorama? Sí, es precisamente, yo creo que la situación de República Dominicana, al cerrar, ¿no?, este periodo de gobierno, está en una posición mucho más envidiable de la posición de hace 4 años atrás, donde, dejando por fuera, ¿no?, el factor político, hace 4 años atrás
estábamos apenas entrando en el tema del COVID. Así Porque es. recuerden que, mira, se cerró el país en los últimos 10 días del mes de marzo, 2020. Estuvimos completamente cerrados básicamente hasta junio. Después tímidamente se empezó a reabrir. Se logró celebrar las elecciones en el mes de julio, en un momento de mucha incertidumbre económica, en el caso de República Dominicana, ya que, y la gente se olvidó eso, uno tiene que acostumbrarse a lo bueno o a lo mejor. Por ejemplo, el tema de la estabilidad cambiaria, que yo creo que es un logro interesante durante estos 4 años. La semana antes de las elecciones del 2020, estamos hablando de la primera semana de julio, el peso dominicano estaba frente al dólar sufriendo una devaluación de un 15%. Sí. Si tú veías la devaluación de los pasados 12 meses, estaba en más de 7 pesos. Y con escasez de dólares, que era, vamos a decir, lógico, porque uno de los elementos fundamentales, que es lo que ha contribuido al excelente desempeño de la economía dominicana y abriendo el 2024, que son los sectores generadores de divisas, en aquel momento había altas preocupaciones sobre qué iba a pasar con las remesas. Realmente nadie podía entender de que gracias al COVID, a todos los programas de apoyo en Estados Unidos, eso lejos de contraer las remesas, que eso duró muy poco, 3 o 4 meses, eso iba a permitir un disparón, que es lo que pasó. Gracias al COVID y las medidas que se tomaron en los Estados Unidos, las remesas pasaron de 7.000 a 10.000 millones de dólares y este año se proyecta tener otra vez más de 10.000 millones de dólares. Eso era un tema importante y del mismo modo acabamos de cerrar el turismo. Un dato curioso, de acuerdo a las estadísticas oficiales, de abril, mayo, junio, que fue el trimestre completamente cerrado, las estadísticas muestran de que oficialmente entraron 9 turistas a la República Dominicana. En abril, mayo, 9. junio del 2020. 9. Del 2020. Del 2020. O sea que estábamos realmente en cero y nadie tenía... Yo me he quedado espantado, porque ¿cómo es 9? 9. O sea, pandemia. porque realmente Sí. estuvo cerrado, Sí. estuvo cerrado el país. O sea que recibió 9 turistas en vez de recibir entre 1.200.000 y 1.400.000 turistas. Y no había claridad, nadie sabía en su sano juicio de qué iba a pasar, de que cuándo iban a regresar los turistas. Habrá turismo, o sea, no se sabía todo esto. Y ahí pues se tomaron, y ahí probablemente dentro de las decisiones ejecutivas que tomó el presidente, a veces en contra... Riesgosa. Y riesgosa. De abrir el turismo. Sí, de abrirle al turismo, Sí. de invertir en comunicación. Esa es la Que atención. había Pero mira, mucho- oye, perdona, que usted Henry. está echando polvo en garza. Así Sí. que, para que gastar el turismo ahora. Yo me estoy riendo, Yo fui muy Rafael. escéptico con Sí. esa medida que Y tomó es el que presidente. turistas entraron solo 9, 2020, pandemia, y uno tiene que recordar Sí. el italiano, que el COVID Que llegó, sí. que fue icónico, Así es. la gente se asustó, le pidió al gobierno, empezó a pero bombardear, con, que mucha, cerraran. pero con mucha razón. Ahora, Sí. eso también tuvo algo bueno. Es que mucha gente, con una agenda o por desconocimiento, nos decía que el turismo no deja nada a la República Dominicana. Yo creo que la época del COVID... ¿Quién dice? ¿Pero y quién había dice gente eso? que te decía que, pero el turismo eso no deja nada porque el dinero se queda afuera y todo eso. Pero por la gente Dios. se queda en los hoteles. Señores, nos dimos cuenta, no de lo valioso, sino de lo fundamental que es el turismo para la República Dominicana, del mismo modo de la importancia que tiene la ciudad, pero también otro sector, que fue el sector zona franca, que nunca realmente se cerró. La dificultad del sector zona franca era más de reinventar, o más bien de inventar una logística de operación que te permitiera traer a tus empleados a las fábricas en condiciones óptimas, lo cual era un dolor de cabeza tremendo, porque prácticamente más del 90% de los empleados de zona franca
van al trabajo con un transporte de la Sí. zona franca, donde pues típicamente tú metías una guagua, 40, 50, 60 empleados. En un día para el otro, tú tienes que bajar esa cantidad a 15 o 20, por las ustedes recuerdan que uno no puede sentarse al lado de nadie. O sea, Sí. hubo que inventar una logística, y a pesar de esto, pues ya a partir de octubre del 2020, ya Zona Franca estaba creciendo. Lo cual, o sea, quiere decir que esas medidas de ir apuntando a los sectores que te generan divisas y que te generan empleos en sitios donde si no están esas operaciones, no hay otras fuentes de empleos, ¿ok? Fueron correctas, del mismo modo que yo creo que fue correcto, que fue una decisión, sí, probablemente inusual en la República Dominicana, de buen ejemplo de continuidad del Estado, es que los programas de asistencia Sí. que habían sido ayudó diseñados muchísimo. en el gobierno anterior, fase 1, fase 2, Patica, Se mantuvieron y se ampliaron. se mantuvieron, Y se se ampliaron. Después se fueron haciendo las evaluaciones Claro, los ajustes. pertinentes, porque fase 1, fase 2, Pati no tenían problema. Quédate en casa, que era el grueso del dinero, ahí hubo que hacer una serie de ajustes que de hecho son los que han permitido un ahorro importante en el presupuesto modificado del 2000. Entonces, hubo una Hubo también respuesta. una ayuda a los medios de comunicación. Sí, Porque sí, recuerdo que bastante estaba bien. yo y una parte nos pagaba el gobierno y otra parte nos las pagaba la empresa. Sí, el periódico, el No, medio. y solo, y lo que fue la impartición de la docencia a través de los medios de bueno, comunicación le dio mucho mucha dinero. vida Claro, a la radio y a la televisión. Claro, eso le dio el oxígeno, el hecho de Sí. que a diferencia de muchas islas del Caribe que dependía de fuera para traer comida, aquí gracias al sector agrícola que nuevamente nos enseñó lo fundamental que es apoyar a los sectores productivos del país, pues todo eso ha mostrado que la República Dominicana tenía quizás las mejores condiciones, siempre y cuando se tomen las buenas decisiones, que fue el caso, Claro. para salir mejor que el resto. Y ahí hubo también, cuando se va saliendo del COVID, que entonces se crea esta nueva crisis de inflación y todo esto, se tomaron una serie de decisiones que también fueron un poco atípicas, que fue lo del congelamiento Sí. de los precios de los combustibles, la congelación de la tarifa eléctrica, que han permitido mantener algo que se perdió prácticamente en toda la región, el continente, que es la paz social. Exacto. Y hoy en día, y es lo que subraya este periodista español que usted estaba mencionando, de que visto desde fuera, ya se ve hoy en día la República Dominicana como, en el 2024, fuera de Guyana, la economía que de nuevo va a tener el mayor crecimiento de todo el continente, 5.4%, es un país que tiene un grado de diversificación que ninguna economía en la región está mostrando, lo cual muestra mucha resiliencia. Es un país donde el clima político y social es muy superior, mucho mejor que en cualquier país del continente. Hasta hemos visto países que ven con mucha estabilidad, como inclusive Chile, Sí. Colombia, ver que tienen problemas que hacen que entonces alguien que quiere invertir, un momento cuando todavía, con todo lo que está pasando a nivel geopolítico, muchas empresas americanas o que quieren trabajar con Estados Unidos están relocalizando sus fuentes de producción desde Asia hacia la región. Entonces República Dominicana, sin sorpresa, está en el primer lugar de la lista corta, Sí. donde la gente quiere invertir. Y esto es la extraordinaria oportunidad que tiene ahorita la República Dominicana. Por eso, pues, que es un momento parecido probablemente a lo que fue este momento. Yo no estaba en República Dominicana en aquel momento, a inicio de los 90, pero a inicio de los 90, en respuesta a una crisis muy profunda, Sí. muy difícil, se implementaron una serie de reformas estructurales que Sí. permitieron
este crecimiento que nos llevó hasta ahora, y ahora yo creo que estamos en este mismo momento, que es hay la misma pista de aeropuerto, nada más que ahora hay que poner un avión un poquito más, más moderno, más preparado para seguir creciendo los próximos años. Con perdón de usted y de los amables televidentes, leer lo que salió en la revista 5W. Dice, encontrar una historia de éxito, dice ese periodista, un periodista independiente, reportero de guerra, fue director del periódico El Mundo, y esta revista circula entre la élite económica de España. Dice él, encontrar una historia de éxito en una región donde la violencia, el populismo y la corrupción son endémicos no es tarea sencilla. Y sin embargo, República Dominicana parece empeñada en presentar su candidatura como antítesis de estereotipo derrotista latinoamericano. Veamos un breve hilo sobre esto. ¿Qué dice él? 1. 3 datos. En el 2003 atrajo un récord de inversión extranjera de 4.300 millones de euros. Segundo, en el país de la zona, que es el país de la zona que más rápidamente está transitando de una sociedad de rentas bajas a una de rentas medias. Es correcto. Y 3, el boom de la construcción, el turismo y las exportaciones ha hecho que irrumpa como séptima economía de Latinoamérica. Yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter y la revista nos dio... Mira, es muy cierto ese último dato, que creo que el presidente Abinader lo mencionó en el debate, de que efectivamente la República Dominicana entre el 2022 y 2023 pasó por primera vez en la historia a países como Ecuador o Puerto Rico para efectivamente convertirse en otro país, y es posible de renta baja a renta media. Sí, y de seguir con esa trayectoria, en menos de 10 años República Dominicana pudiera pasar a Perú y ubicarse en el 6º puesto. Después de ahí ya sí, veremos. Mucho más, va a depender mucho, perdón, mucho Henry, va a depender mucho de las transformaciones que hacen falta, de las reformas que hacen falta. Perdón, sí. Pero yo quiero que eso de las reformas lo abordemos en la segunda parte, que ya se nos está terminando el tiempo, para que usted nos diga a la audiencia y a nosotros cómo ve las reformas después de las elecciones. Vamos a la pausa y volvemos con reseñas. Estamos hablando con el economista Henry Gebrar. Rafael dejaba una pregunta importantísima a propósito de que ya se avecinan las elecciones presidenciales, congresuales, lo que hace falta después ante un nuevo periodo gubernamental. ¿Qué reformas entiendes necesarias para que ese crecimiento de República Dominicana siga sostenido o se apunte más hacia arriba y haya un desarrollo más profundo en términos de que República Dominicana se siga posicionando como lo está haciendo? Mira, les agradezco esta pregunta, porque es la oportunidad para decirle, creo que tengo que cambiar un chip de la tarjeta que tenemos todos. Tuvimos, y eso era correcto, tuvimos durante muchos años una obsesión con el crecimiento del PIB. Sí. Que estaba muy bien, porque se necesitaba crecer, y es este crecimiento que permitió que la República Dominicana pasara a ser un país pobre a ser un país rico con todavía muchos pobres. Entonces, es ahí, en términos de sostenibilidad, seguir creciendo como lo veníamos haciendo, y eso lo dijo el presidente Abinader hace 3 años, en un discurso ante la UAS con todo el sector social. Volver al tipo de crecimiento de antes del COVID no es deseable, porque es
seguir creciendo de una manera que no va a permitir que mucha gente pueda beneficiarse de este crecimiento. Que es un reclamo eso- social viejo. Eso decía el periodista que era el desafío que teníamos como sociedad. Y entonces este desafío se nos está presentando no a la clase política, es a la sociedad dominicana. Porque en fin de cuentas, en una democracia participativa, como es el caso de la República Dominicana, la sociedad tiene que estar clara hacia dónde quiere ir y en función de a dónde quiere ir le da el mandato a los políticos, a sus diferentes representantes, las diferentes demarcaciones, en qué es lo que tienen que hacer. En ese sentido, yo creo que es fundamental entender que las reformas tienen que ser para eso. Uno, para estar creciendo más, pero sobre todo para crecer mejor. Hoy en día hablamos de un crecimiento potencial, que es el crecimiento debajo del cual tú estás perdiendo oportunidad y por encima del cual quizás empieza a sobrecalentarse la economía. 5% se entiende que más o menos es un crecimiento bueno. Muchos países quisieran crecer. 5%. No, claro que sí. 5% para República Dominicana es prácticamente el salario mínimo. O sea, debajo del 5%, o sea, la gente se siente frustrada y tiene razón. Ahora, haciendo reformas, pudiéramos estar hablando de que el crecimiento potencial no es 5, sino es 6 o 7. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener un crecimiento más incluyente, que eso es fundamental. Cuando ustedes ven datos de informalidad, datos de exclusión, datos de evasión, datos de pérdidas del sector eléctrico, todo te dice lo mismo, que tenemos un sistema económico que es excluyente. Algunos datos. En el sector privado, de cada 3 empleos, 1 solo es formal. Eso no es aceptable. Sectores tan importantes como agricultura o construcción, la tasa de informalidad supera el 80%. Sí. No podemos construir un país de renta alta, donde todo el mundo sienta, siempre habrá pobres y ricos, pero que yo voy a mayoría sienta pero yo voy a tener oportunidades. Yo sé que, mira, yo voy a vivir mejor que mis padres y mis hijos van a vivir mejor que yo, que esto es una sociedad que se desarrolla, necesita entonces la primera transformación es hacer que las tasas de informalidad, el tema laboral, la tasa de informalidad en la parte económica, si lo medimos a través de los tributos, la evasión del ITEVIS anda entre un 40 y un 45%, la evasión del impuesto a la renta entre un 60 y un 65%. Tenemos que hacer reformas que permitan que haya una inclusión, que nadie se quede de camino. Eso es fundamental. Tenemos que hacer reformas que permitan que la producción, el emprendimiento se vea favorecido. En este sentido, cuando se habla de reforma fiscal, es en ese sentido que yo entiendo que la reforma, pero tiene que ser realmente fiscal, y ahí es muy importante el uso de las palabras. No tributaria. Reforma tributaria es solamente una reforma que busca aumentar ingresos. Básicamente subiendo tasas. Sí, así es. Aquí Al contrario, el presidente lo que ha hablado que habrá que bajar algunas tasas. Y tiene toda la razón, porque mire, señores, yo le tengo, mira, desde el 2004 yo he estado envuelto con esos temas. Yo tengo la convicción que en este mismo momento de la economía dominicana, si lo que se busca es incrementar ingresos, que hace falta incrementar ingresos, pero si se busca incrementar ingresos solamente subiendo tasas, eso es la autopista al desastre. Pero totalmente. Porque mira, tú no puedes pretender que... eficientizar lo que se está cobrando al ciudadano, eficientizar en lo que usted dice de los evasores, el sector informal y todo eso. Y que el que esté... Y que el que se ha mantenido en la informalidad muchas veces, porque no le queda otro remedio, que entienda que va a tener mayores beneficios a formalizarse. Ahora, nadie se va a formalizar a nivel micro y pequeño
pagan una tasa de impuesto a la renta de un 27%. Seamos conscientes de eso, veamos la experiencia de otros países. Más del 80% de nuestras empresas son empresas micro, son empresas pequeñas, que generan, que tienen la capacidad de mover, que tienen la capacidad mañana de ser excelentes proveedores para las empresas medianas y grandes, que son las que van a tener la capacidad de pelear afuera, de ser ese competitivo, pero necesitan tener buenos proveedores. Necesitamos que el Estado, dentro de sus políticas, apoye a esos pequeños negocios. Ahora, para eso se requiere también de que si tú vas a trabajar con el Estado te pague puntualmente. Evitar lo que le ha pasado a muchos empresarios chiquitos que se formalizaron para poder participar en licitaciones y reciben el pago muy tarde. Y el tema del anticipo, que eso tiene a uno como a coger la loma. Pero es parte de eso. O sea, además de bajar la tasa, yo creo que hay que facilitar. O sea, hoy en día el costo de cumplimiento es triplemente alto. La tasa es alta. Casi todos los días te toca hacer un reporte, un envío, un pago. Y 3, el tema del anticipo está matando el flujo de caja de muchas empresas. Y lo que uno descubre siendo emprendedor es que lo único que cuenta es el flujo de caja. Así es. No es tener beneficio. No. Si tú tienes beneficio contable y no tienes dinero para pagar la nómina, tú vas a quebrar, porque eso es. Quebrar no es es que tiene que cerrar. Es que tú no tienes flujo de caja. Sí. Entonces, esto yo creo que va a ser algo fundamental. Y en ese sentido, yo entiendo que en la parte de los ingresos tiene que haber una discusión amplia para definir los qués. O sea, creo que donde tiene que haber un consenso es en los objetivos de la reforma, las métricas que se quieran llegar y cuánto tiempo nos va a dar. Por ejemplo, mira, todo el mundo podrá estar de acuerdo de que deberíamos de bajar una tasa de evasión del ITEVIS a un 15, a un 20%, bajarlo a la mitad. Sí. Ok, pongamos de acuerdo en eso y que vamos a tomar, ¿no? ¿Qué? 5 años, 6 años, 10 años, lo que sea, ¿no? Y ya como sociedad tenemos eso. Naturalmente, si tú tienes un consenso sobre esto, después, por más que haya disensos en los cómo, por lo menos, o sea, oye, mira, este cómo que yo estoy imponiendo está en línea con el objetivo. Entonces, si tengo esos objetivos en los ingresos, yo puedo tener objetivos en los gastos, objetivos en los activos y en los pasivos. Por eso que esta reforma tiene que ser fiscal, que son esas 4 dimensiones: ingresos, gastos, activos, pasivos. Dentro de los gastos, 2 temas. Los intereses de la deuda, que cuando vemos el tema de la deuda pública, yo entiendo que el único problema real que tenemos es la alta proporción que tenemos que dedicar de nuestros ingresos como Estado al pago de intereses. Estamos hablando que prácticamente entre un 24 y un 26%, según la proyección de los próximos 4 años. Eso es demasiado. Hay un momento cuando, al revés, la salud, que es una aspiración básica, inclusive es el primer derecho que si no se ejerce, no se puede ejercer los demás derechos. Así mismo la salud debería ser el primero de los derechos que debemos de atender. Para eso, veamos, el presupuesto de los pasados años, salvo el año quizás 2020, 2021 por el tema del COVID, no hemos podido tener una inversión mayor al 2% del PIB en salud, cuando ya la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, no es una sugerencia, orgánica, es una ley alineada con los objetivos de desarrollo del milenio, necesitaría estar por lo menos en el doble. Entonces, creo que podemos estar de acuerdo que hay que lograr bajar el porcentaje de los intereses dentro de los ingresos del Estado para poder incrementar el gasto de salud y la inversión de capital. Sí. Después, habría de ver entonces cómo se van equilibrando las cosas, cuál es el nivel de déficit que puede ser normal. Algunos plantean, y me van a perdonar, están completamente equivocados, que debe haber déficit cero. O sea, tú no puedes haber déficit cero si tú te quieres
si tú quieres desarrollarse. Así Porque además es un criterio de equidad generacional. Se habla mucho de equidad vertical, horizontal. La equidad generacional en una cohesión de sociedad es fundamental también. Cuando tú vas a hacer una inversión en un puente o en una carretera, tú tienes que asegurarte que una parte de esto lo esté pagando la generación actual, pero esta obra que va a ser usada durante 30 o 40 años, las generaciones futuras también tienen que pagar una parte de esto. La forma de hacerlo es que precisamente se va financiando eso, de modo que el costo de esta obra se va distribuyendo. Eso es lo justo. Ahora, es muy injusto que los descalabros, es decir, una mala administración de una generación actual, lo vaya pagando la generación futura con financiando gastos corrientes Henry, y todo eso. Ahí voy. Usted ha mencionado, Adelaida, el tema del déficit, el déficit fiscal. Durante varias décadas, la sociedad ha estado en los periodos electorales nerviosas con el tema del déficit fiscal, porque los gobiernos que hemos tenido han aumentado el gasto público de manera exorbitante para costear gastos de campaña. Sin embargo, en este periodo, ahora, en esta etapa de elecciones, vemos que el déficit fiscal no ha experimentado ese Sí, no hay posibilidad de determinar, si uno no supiese cuáles son los años de elecciones, leyendo la cifra del déficit, antes uno podía adivinar, eso fue un año electoral, un año preelectoral, ya no. Ahora, creo que la última vez que tuvimos lo que unos llaman un accidente industrial, ¿no? Sí. Con el tema del déficit. Fue el 12. Fue en el 12. El 12. Que inclusive... Que incluso el presidente Medina dijo en San Juan de la Maguana que a él lo que le dejaron fueron un macuto de facturas. Pero ahora yo tengo que hacer el comentario, que no suene como un planteamiento político, pero vamos a estar claro que este déficit del año 2012 es lo que permitió de cierto modo el resultado electoral del 2012. O sea que si bien le dejaron unas facturas importantes, es porque probablemente quien tenía que pagar la factura, quien se benefició de todo eso. Así es. Y esa es una realidad. En el 2012, el déficit fiscal aprobado en el presupuesto por el Congreso era de 25.000 millones de pesos. Y terminó en cualquier cifra entre 150 y 170.000 millones de pesos, lo que Bernardo Vega acuñó como el desguañangue. ¿Ustedes recuerdan? Wow. Sí. Por dicha, quizá mira, lo único bueno de eso, que fue tan grave, tan serio, porque eso obligó la reforma fiscal en 2012. Que introdujo Danilo. Sí, eso es lo que había que hacer, o sí. Yo creo que fue tan grave que fue probablemente la última vez que pudiera pasar. De hecho, en los torneos electorales siguientes no hemos visto cambio tan grande. 2020 es difícil leerlo porque uno ya pero ese fue por el COVID, que hubo que incrementar el gasto. En un mismo año tú tenías que incrementar constantemente el gasto y tú estabas perdiendo casi 30% de tus ingresos. Obviamente se te iba a disparar el déficit. Ahora, volvimos a un nivel de déficit que está en torno al 3% del PIB, 3.1, 2.9, que este nivel no permite que baje la deuda y no permite que entonces baje esta relación entre ingresos, o sea, pago de intereses e ingresos. Es la razón por la cual dentro de esas reformas habrá de acordar cuál puede ser un nivel adecuado de déficit. Lo que he escuchado es que probablemente el nivel de consenso puede ser entre 1.5 y 2% del PIB. Estamos hablando un déficit fiscal de unos 220.000 millones de pesos hoy en día, que será el 3%. Entonces tú estás hablando de que habría que reducir el déficit fiscal entre 75 y 100.000 millones de pesos. Pero fíjense que solamente el tema del sector eléctrico te lo resuelve. O sea, las pérdidas del sector eléctrico
habrán superado los 80.000 millones de pesos, o sea, que hasta ahora el 40% del déficit está aquí. No estoy diciendo que no haya que... O sea, hay que dejar ciertos niveles de subsidio para atender que de hecho son parte también de las discusiones que deben tomar. Sí. ¿Cuál es el nivel? ¿A quién en la sociedad tengo que mantener protegido o sí o sí? Que probablemente tú estás hablando quintil 1, el 20%. Entonces, hay espacio para incrementar los ingresos, pero bajando tasas, especialmente la tasa del ITEVIS, hay espacio para bajar algo. Es importante porque te manda una señal positiva. Creo que se puede bajar tasa de impuesto a la renta a las sociedades, empezando por las pequeñas, que puedan tener una tasa de un 10% en el primer millón o 2 millones de utilidades, después pagar, porque en una tasa normal, porque se gana mucho dinero, es que ya es una empresa estable y puede pagar impuestos. Sí. Ahora, donde sí, dentro de la narrativa que habrá de construir, que es fundamental, usted que es hombre de comunicación lo sabe muy bien, quizás tan importante como las medidas que se van a tomar, va a ser el relato que se va a construir para que haya una adhesión a este programa de reforma, y que esta reforma fiscal sea parte de un conjunto de otras reformas, porque tenemos que reformar el tema de la seguridad social, en la salud, en las pensiones, en el seguro de desempleo. Tenemos que terminar de adecuar el código laboral para que favorezca dos cosas: mayor formalidad y que los salarios reales puedan subir. Que por eso que todo tiene que ser parte de la misma discusión. Sí, integral. Porque si yo voy a decirle al sector empresarial, mire, yo te estoy bajando tasas impositivas, tú a cambio tú me tienes que mejorar el tema salarial, y ahí lo mismo, vamos a tomarnos 5 años o 10 años para llegar a ciertos objetivos, y de esta manera, entonces, creo que vamos a tener los elementos suficientes para que una narrativa, y que todo el mundo vea que, mira, los esfuerzos están mejor distribuidos y las ganancias esta vez están mejor distribuidas. Yo no le tengo miedo a las reformas. Mi único miedo es que no se hagan las reformas, porque el mejor momento de hacerlas va a ser ahora. Es un momento histórico. Muy bien. Y cerramos ahí, ¿verdad? De manera magistral con Henry Hebrard, economista, que nos ha arrojado luz y sobre todo en este tema tan importante de las reformas necesarias a propósito de que va a cerrar un periodo gubernamental. Nos quedó un tema que después lo invitaremos, y es cómo es que se ha manejado este asunto del equilibrio del gasto público versus eso mismo, el déficit fiscal, que podamos ver cómo es que el tema de la calidad de gasto, del gasto, que eso también va a ser muy importante, porque mire, se necesita un Estado que gaste más y que gaste mejor. No vamos a poder atender las desigualdades a través del tema del ingreso, a través del gasto. Es desde el Estado que se pueda seguir mejorando ese tema, que es fundamental para el éxito de las reformas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio, reseñas, y siempre le decimos que se porten bien, que sean juiciosos, que se cuiden de todas estas lluvias que se están pronosticando. Va a llover mucho. Ay, sí, eso dice la ONAMED, la Defensa Civil, todos los organismos de socorro. Así que a cuidarse y estar vigilantes del clima. Feliz resto del fin de semana, pórtense bien, y si se van a portar mal, nos llaman. asuman las consecuencias.